Entonces, hoy voy a compartir con ustedes sobre la investigación que hemos hecho en los últimos años sobre sueño inquieto y lo voy a convertir como una historia desde el comienzo y cómo ha desarrollado a través de los años para que no solamente podamos compartir y discutir sobre la ciencia y la medicina del sueño, pero también un poquito sobre cómo se van desarrollando los procesos de investigación, las colaboraciones y los nuevos diagnósticos en medicina del sueño. Como ustedes saben, aquellos que se dedican a la medicina pediátrica, hay un grupo de pacientes que presentan con muchos movimientos nocturnos. Desde hace muchos años, desde prácticamente que empecé mi carrera en medicina del sueño pediátrico, me di cuenta que había un grupo de pacientes que presentaban con muchos movimientos nocturnos. Los padres decían que cambiaban de posición constantemente a lo largo de la noche y que pues estaba asociado con síntomas durante el día, o al menos los padres decían que dependiendo de este sueño, los niños estaban con sueño durante el día o no prestaban atención, no estaban rindiendo bien en sus tareas escolares. También los padres a veces decían, utilizaban términos como que duerme como un helicóptero o termina con todas las sábanas, las cubrecamas en el piso, a veces despiertan cruzados en la cama. Al comienzo de mi carrera, por lo menos hace unos 10 años, de 10 a 6 años, no teníamos ninguna idea de cuál podría ser este diagnóstico. Al contrario, muchos de nosotros hacíamos una investigación completa y cuando veíamos que no había ningún trastorno de acuerdo a la clasificación internacional de trastornos de sueño, que es publicado por la Academia Americana de Medicina del Sueño, pues le decíamos al padre que no había ningún trastorno de sueño y que posiblemente podría ser alguna otra cosa o podría ser normal o muchas veces en el pensamiento de muchos de nosotros pensábamos que, bueno, los niños duermen así de una manera inquieta y no había ninguna tratamiento u opción que ofrecer a los padres. Cuando mirábamos o evaluábamos a estos niños y pensábamos en un trastorno de sueño, en primer lugar veíamos que los trastornos del sueño están divididos en estos 6 primeros grupos. Entonces veíamos, sería una parasomnia, no había ninguna conducta anómala, una hipersomnia, a veces no era somnolencia excesiva, era un cansancio o un rendimiento escolar. No, no entraba bajo los criterios de insomnio porque el niño dormía bien y no se despertaba durante la noche o no se despertaba temprano, no había problemas para conciliar el sueño en la noche. También dormía a sus horas, no estaba en un retraso de fase o ningún otro problema. No tenía, cuando le hacíamos la polisonografía no salía ningún trastorno respiratorio y nos quedábamos con los movimientos nocturnos. Podría ser un movimiento nocturno. Y al ver los movimientos nocturnos y en los criterios de diagnóstico, veíamos un síndrome de piernas inquietas que tiene un diagnóstico bastante típico, movimiento periódico de piernas que tiene un diagnóstico polisomnográfico, movimiento rítmico igual, no habían movimientos rítmicos, eran unos movimientos de reposición que no eran rítmicos, que cambiaban diferente. También bruxismo, calambres, mioclono de propio espinal, no, ninguno de estos criterios de diagnóstico. Entonces, un día recuerdo, contacté a un experto en movimiento, que es director de un centro de investigación en Italia, y le conté, le dije, tengo un grupo de niños que presentan con sueño inquieto, pero que están fatigados durante el día o que tienen poco rendimiento escolar, poca atención, pero no tengo nada en mi examen físico, mis estudios de sueño que sustenten un desorden, pero sin embargo los padres, incluso han habido padres que me han dicho, tengo 5 niños y algo está raro con uno, que mueve muchísimo, demasiado. Entonces, este experto, el doctor Ferri, me dijo, mándame los estudios polisomnográficos, vamos a empezar analizándolos.
En ese tiempo yo trabajaba en el hospital de niños de San Francisco, Benios Children's Hospital, y en el 2016 que pasó que contacté a este doctor, hasta el 2017 empezamos a empecé a colectar los estudios polisomnográficos de estos niños. Hicimos un criterio, lo mandamos a nuestro centro de investigaciones para aprobación, al comité de ética, criterios de inclusión, criterios de exclusión. En los criterios de inclusión eran niños referidos específicamente por sueño inquieto y síntomas diurnos. También debían ser evaluados personalmente por mí. Y criterios de exclusión, edad menos de 6 años, porque no podíamos excluir alguna otra enfermedad o alguna otra historia de molestias o piernas inquietas, un diagnóstico médico o psiquiátrico, medicinas con efectos de sueño y uso de cafeína. Entonces, todos estos fueron los criterios. Como tuvimos unos criterios, y también apnea obstructiva de más de uno. Como tuvimos un criterio tan estricto, tanto de inclusión como de exclusión, tuvimos 15 pacientes en este primer cohort y nos enfocamos en la descripción de los síntomas, estudios de hierro que han sido asociados con trastornos de movimiento en niños y datos polisomnográficos. Los comparamos, estos niños, con un grupo de niños con síndrome de piernas inquieta y con un grupo de controles sin ninguna enfermedad del sueño que ya teníamos en nuestra base de datos y que ya habíamos publicado anteriormente, como en esta publicación de movimientos, actividad de movimientos de la pierna en niños con síndrome de piernas inquietas, narcolepsia y niños controles. Entonces teníamos ya los datos clínicos polisomnográficos de estos otros dos grupos y nos dedicamos a colectarlos del síndrome, lo que llamamos en esa época síndrome de sueño inquieto. Y estos fueron los resultados. Nos dimos cuenta que habían diferencias, algunas diferencias en síntomas. Por ejemplo, los niños aquí con RSD va a ser síndrome de sueño inquieto, RSD. RLS va a ser síndrome de piernas inquietas, Restless Leg Syndrome, y los controles. Entonces lo amarillo es lo que hay diferencia y vemos que hay diferencia porque los niños con síndrome de piernas inquietas tienen historia familiar de síndrome de piernas inquietas y también los niños con sueño inquieto tienen más movimientos corporales y no movimientos de piernas. Pero sin embargo aquí en azul no había diferencia entre los dos grupos de niños con un trastorno de sueño en cuanto a síntomas diurnos, síntomas cognitivos, conductuales y de fatiga. Los controles no tenían ninguno de estos síntomas, como era de esperarse, porque no tenían ningún trastorno de sueño. Cuando vimos e hicimos los estudios de hierro, que ha sido asociado, como mencioné, con movimientos, con trastornos de movimientos durante el sueño, nos dimos cuenta que estos niños con sueño inquieto tenían incluso los niveles de ferritina más bajos que los niños con síndrome de piernas inquietas. Si ustedes recordarán, los niveles de ferritina que esperamos para tener un nivel de hierro adecuado en el cerebro en niños con síndrome de piernas inquietas son niveles de ferritina de 50 a más altos. Entonces, un nivel de 30 o de menos de 30 ya está demostrando un nivel de deficiencia de hierro, aunque no se haya demostrado anemia en la sangre. Entonces, estos niños teníamos sospecha, tenían deficiencia de hierro en niveles cerebrales, sin anemia, pero tenían un nivel de ferritina de 20. Los otros niveles de hierro también estaban bajo de lo normal y no había diferencia con los niños de síndrome de piernas inquietas. En nuestro estudio de polisomnografía, y acá les he marcado las diferencias importantes, y estos en el lado izquierdo son todos los valores que vemos en un estudio polisomnográfico, como el tiempo total de dormir, la latencia de sueño, la latencia REM, los porcentajes en cada fase de sueño, la eficiencia de sueño, que es qué porcentaje durmió de la noche, y el número de despertares, que es los awakenings. Y en amarillo nos damos cuenta las diferencias entre los niños de síndrome de sueño inquieto y los controles. Si vemos, nos damos cuenta que en realidad duermen 1 hora menos y tienen más despertares, ¿no? O sea, de 464 minutos a 400 minutos. Y esto tuvo una significancia estadística.
Mientras que la latencia de sueño, por más que fue 8 minutos más largo, no tuvo una significancia estadística. Entonces, vemos que no hay una latencia prolongada y tampoco hay una eficiencia de sueño que sea muy diferente estadísticamente, pero sí, en realidad, el sueño sí está afectado, por lo menos por una hora menos, con los microdespertares. Vimos los movimientos de piernas y los dividimos no tanto en movimientos periódicos y movimiento total, pero con otros índices que están aprobados por el Grupo Internacional de Estudio de Sueño Inquieto. Y estos movimientos de piernas nos dimos cuenta que los niños con síndrome de sueño inquieto no tenían un movimiento alto de piernas, 12, vemos el índice, y tampoco, no tenían en comparación con los controles, pero sí diferían en comparación con los niños de sueño, de síndrome de piernas inquietas. Entonces, los niños con síndrome de piernas inquietas tienen más actividad en sus piernas, dan patadas durante el sueño y un movimiento periódico de piernas que niños con sueño inquieto. Comparamos estos dos trastornos y nos dimos cuenta que habían algunas similitudes en síntomas, pero habían algunas diferencias en movimientos, sobre todo de piernas. Y nuestra conclusión fue que estos niños que presentan con sueño inquieto tienen un sueño afectado, tan afectado como los niños con síndrome de piernas inquietas, pero sin el movimiento y la activación en las piernas. Enviamos este primer trabajo de investigación para publicación y a mi sorpresa nos dimos cuenta que cuando enviaron las revisiones, los revisores, los referís de la revista de sueño de la academia, nos alabaron mucho y dijeron que ya era hora de que algún grupo presentara esto que los pediatras de sueño habíamos visto por tantos años. Entonces, nos dimos cuenta que en realidad era algo que todos nos habíamos dado cuenta a través de los años y que era necesario identificarlo y caracterizarlo. Lo que pasó en este primer trabajo fue que era un grupo pequeño de pacientes, era un solo centro médico, no teníamos hierro en controles y no había una evaluación formal cognitiva. Pero procedimos a nuestro siguiente trabajo de investigación, en el cual quisimos analizar los videos de estos pacientes con sueño inquieto. Entonces, en este trabajo nos sentamos en realidad a ver los videos y analizar cada uno de los movimientos, la duración, el tipo de movimiento y si en qué fase del sueño era y si había terminado en un despertar o no. Esto lo hicimos con 2 médicos comparando los resultados de cada uno para ver si los dos estábamos de acuerdo. También lo hicimos de una manera ciega. Por ejemplo, nos entregaron los estudios de los 3 grupos de controles de síndrome de piernas inquietas y de sueño inquieto y valoramos los movimientos de todos los grupos sin saber cuál era el paciente. Y entonces dimos al estadista, el cual calculó los movimientos. Este es un video que les quería compartir sobre uno de nuestros pacientes. Este video está publicado en la revista de sueño, está acompañado como material suplementario a nuestra publicación. Y se puede apreciar que el niño de rato en rato cambia de posición. Podemos ver que está dormido porque estamos haciendo el polisomnograma. No lo estoy compartiendo en este momento, pero estamos viendo las ondas cerebrales. Vemos que está dormido. El niño mantiene los ojos cerrados y cambia de posición constantemente. Claro, este video son cortes a lo largo de la noche, pero cambia de posición en diferentes momentos a lo largo de la noche. En la polisomnografía lo vemos así, con un artefacto causado por el movimiento del niño, pero como una revisión breve de la polisomnografía para aquellos que quizás no estén familiarizados con los canales de polisomnografía, los canales principales, estos de arriba, de arriba en negrito, son el electroencefalograma limitado que usamos. Y usamos un frontal, uno central y uno en la región occipital. Ustedes son neurólogos pediatras, entonces saben la distribución. En este caso, para polisomnografía no usamos un montaje bipolar.
como el montage para epilepsia, usamos un montage referido. Entonces, por eso vemos que el F3, por ejemplo, que es el frontal del lado izquierdo, está referido a la mastoid del lado derecho. Entonces, al ser referido a la mastoid, tenemos un punto inerte, que es el hueso, y un punto que nos da la señal electrofisiológica, ¿no? Del electroencefalograma. Entonces, los primeros 6 canales son nuestro electroencefalograma limitado, que es lo que utilizamos en polisomnografía. Los 2 canales que le siguen en azul son los monitores de los movimientos oculares. Entonces vemos el LOC a la mastoide 2 es el ojo del lado izquierdo y el ROC es el ojo del lado derecho. Luego vemos el canal del mentón, que es un electromiograma. Tenemos un micrófono para el ronquido, que es el snore. Tenemos un electrocardiograma, un lead solamente. Y tenemos las 2 piernas, la de la derecha, que es left tibialis, tibialis anterior. Entonces es LAT1. Y el de la derecha es el RAT, el right anterior, tibialis anterior. Y luego vienen los canales respiratorios, que es el flujo respiratorio, el flujo nasal y bucal, y luego vienen el chest y el abdomen, que son los cinturones en el pecho y en el abdomen para detectar el movimiento. También tenemos la saturación de oxígeno en rojito, ya para abajo en los últimos canales, y el pulso y la capnografía, ya sea en end-tidal o en transcutáneo. En este caso tenemos los 2. Y nos podemos dar cuenta que no hay ninguna alteración en los canales respiratorios, no hay ninguna alteración de bruxismo, no hay ninguna alteración en nada en particular, solamente este artefacto en el medio que caracteriza un movimiento o una reposición, de cambio de posición, y que no despierta al niño. Como vemos, continúa en la fase N2, N2, N2 después del movimiento. Entonces no hay un cambio, no hay un despertar, solamente hay un movimiento. Y estos movimientos quizás un poquito más comprendidos en esta figura que también está publicada, donde vemos el niño donde empieza el movimiento, al medio y cuando termina. Entonces vemos la duración, más o menos 7 segundos, 3 segundos, 6, 10 segundos. Tuvimos un promedio de 8 segundos en estos niños y podemos ver que puede ser movimientos aislados. En este caso la piernita estaba doblada un poco para el pecho y está extendida. En este caso movimientos aislados de brazos que cambian de posición de la parte de abajo encima de la cabeza. Movimientos de reposición completa del cuerpo de una posición lateral a una posición supina de cúbito, de una posición lateral de cúbito a una posición supina. Y acá pueden ser ambos brazos y ambas piernas y vemos la duración y el cambio de posición. Entonces, analizamos todos los videos. Fue un trabajo bastante arduo y bastante duradero. Tuvimos que hacerlo durante bastante tiempo. El ver 8 horas de video en todos los estudios que teníamos para poder analizarlos, cada uno de estos movimientos. Y finalmente los condensamos, ¿no?, en una tabla de datos y nos dimos cuenta en este caso que si vemos en el medio donde dice total movements, los movimientos totales, el índice por hora, otra vez controles, piernas inquieta y RSD, síndrome de sueño inquieto. Los movimientos totales en el RSD que está en el medio son 7 por hora y en los controles es 2.22 y en los niños de síndrome de piernas inquietas es 3.83. Entonces comprobamos no solamente que estos niños en realidad se mueven más durante la noche, pero también se mueven más en todas las fases de sueño, N1, N2, N3 y la fase de sueño REM. Vemos que en el N1 es cuando más se mueven con 16 movimientos porque es el sueño más ligero, pero también se mueven en el sueño profundo de ondas lentas con un índice de 2.7 en comparación a 0.99 y 1.41. Vemos acá que hay una diferencia estadística en casi todos los valores. También aprendimos, nos dimos cuenta que estos niños en realidad estaban durmiendo, estaban moviéndose a cada hora, confirmando lo que nos habían ya dicho los padres. Los padres nos habían mencionado que no importaba la hora que ellos entraran al dormitorio, el niño estaba en una posición diferente.
Entonces, confirmamos que a cualquier hora de la noche, ya sea a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, los niños estaban moviéndose igual. Quizás lo más bajito a las 9 y lo más bajito de 5 a 6 era porque, como es calculado en polisonografía, no todos los niños estaban dormidos a las 9, ya empezaban a dormirse casi a las 10 y algunos se levantaban antes de las 6 de la mañana. Entonces, comprobado que estos niños se mueven y se mueven durante toda la noche. El índice de movimiento nocturno, ¿se acuerda que le había dicho el promedio era 7? El promedio era 7. Aquí estábamos los movimientos por hora, el índice con un promedio de 7. Pero si vemos un promedio de 5, discriminaba un poquito con bastante sensibilidad a los niños de sueño inquieto, separándolos de los niños sin ningún trastorno de sueño y los niños con piernas inquietas. Vimos en nuestro centro, ya para cuando hicimos este estudio, yo estaba en el Hospital de Niños de Seattle, donde estoy ahora, y hicimos un estudio de prevalencia sobre todos los pacientes que habían sido referidos en un año a nuestro centro, qué porcentaje tenían sueño inquieto, y descubrimos que el síndrome de sueño inquieto, como lo habíamos llamado, era un 7.7% de nuestros pacientes referidos. Esto lo pone un poquito casi como los referidos por insomnia y un poquito menos que los referidos por síndrome de piernas inquietas y bueno, mucho menos que los referidos por apnea obstructiva. Apnea obstructiva sigue siendo la causa más común que vemos a niños en el centro de sueño. Después de este tercer trabajo de publicación, y acá vemos el nombre de mi mentor, el experto en movimientos, el doctor Rafael Ferri. Después de esta tercera publicación, llamó la atención científica del grupo de medicina del sueño pediátrico a nivel internacional. Y durante un meeting del sueño, me llamaron para una reunión el doctor Dan Piketty, que fue es el doctor que describió el síndrome de piernas inquietas en niños, y me llamó para una reunión. Y igual que el doctor Diego García Borreguero, que en esa época, y que va a hablar después que yo, va a hacer la presentación. El doctor Diego García Borreguero en esa época era presidente del International Restless Legs Syndrome Study Group, que es un grupo internacional de personas dedicadas al estudio del síndrome de piernas inquietas. Al haber llamado la atención internacional estas publicaciones, el grupo internacional encomendó a un grupo de expertos a nivel internacional. Tenemos representantes de diferentes partes, pediatras, adultos, especialistas en insomnio, especialistas en neuropsicología, como la doctora Karen Spruill, el doctor Oliviero Bruni. Quizás son nombres que ustedes han leído o han conocido o han tenido quizás como invitados en otras oportunidades. Hicieron un comité para investigar este nuevo trastorno que habíamos estado describiendo y que había sido tan bien aceptado en la comunidad pediátrica. Empezamos nuestro trabajo de grupo, de un comité, haciendo una revisión sistemática de la literatura. Buscamos qué otras cosas causan sueño inquieto en niños, qué es lo que ha sido descrito en la literatura científica a través de los años sobre el sueño inquieto. Hicimos una revisión exhaustiva de la literatura y nos dimos cuenta que habían muchas otras causas de sueño inquieto. Ahora, la mayoría de estos trabajos habían sido publicados de acuerdo ya sea a cuestionarios o entrevistas, pero no encontramos ninguna cuantificación de los movimientos o una descripción. Tampoco encontramos una descripción anterior a un síndrome propiamente dicho de sueño inquieto en niños que no tuvieran ninguna de estos diagnósticos. Por ejemplo, encontramos que más o menos el 80% de niños con apnea obstructiva del sueño los padres presentaban como una queja que se movían mucho en la noche. También el 80% de niños con síndrome de piernas inquietas o con movimientos periódicos de piernas. Con menos prevalencia, más o menos de 40 a 60%, encontramos que niños con otros trastornos médicos, por ejemplo,
con problemas de migraña o con problemas de dolores corporales, artritis, otitis media. Entonces, otros problemas médicos también presentaban con los padres con quejas de sueño inquieto. Problemas neurológicos, ojo, en los problemas neurológicos tenemos niños con epilepsia, niños con dolores de cabeza, en los trastornos psiquiátricos, niños con ansiedad, depresión. Niños con síndrome de Down fueron presentados con muchos movimientos corporales y niños con déficit de atención y de hiperactividad, entre otros. En conclusión de este trabajo de la Task Force, del grupo, publicamos nuestra revisión sistemática recomendando que cuando un niño o una familia viene a consulta para evaluación de sueño inquieto, de muchos movimientos frecuentes, se recomendaba primero evaluar o descartar una causa secundaria del sueño inquieto. Esta causa secundaria puede ser, como habíamos mencionado, apnea obstructiva, puede ser enfermedades del tracto respiratorio o del oído, como una otitis media, otros movimientos, otros trastornos neurológicos o psiquiátricos. Si no había ninguno de estos diagnósticos, se recomendaba hacer definitivamente un estudio de polisomnografía para cuantificar estos movimientos y confirmar el diagnóstico. Si habían estos movimientos, ocurrían durante el sueño, duraban más de 3 meses y tenían cierta cronicidad y cierta frecuencia, más de 3 veces por semana, más de 5 movimientos por hora, si causaba significativos problemas durante el día, entonces le dábamos el diagnóstico de este nuevo diagnóstico de sueño, que era el Restless Sleep Disorder, el trastorno de sueño inquieto. Si no calificaba, se podía observar y ver si en el futuro desarrollaba estos síntomas. Nuestra segunda tarea como grupo fue el determinar el criterio de diagnóstico, lo cual iba a ser basado en las publicaciones que habían, pero también en un consenso de expertos. Consenso de los expertos del grupo que estaba representando al International Restless Leg Study Group. Entonces, decidimos como grupo, con todos los expertos, en este caso fuimos 11 expertos, que estuvimos en como consenso que el sueño debe ser reportado por los padres, que debe ser movimientos de cuerpo, extremidades, como los hemos descrito, que deben ocurrir durante el dormir, durante el paciente duerme, y la polisonografía, el video polisonografía es necesaria en este caso y demuestra 5 movimientos por hora. Debe tener, como habíamos mencionado, algo de cronicidad y ocurrir por lo menos 3 veces por semana, por 3 meses, afectar el comportamiento diurno, ya sea cognitivo, educación o en otra área de funcionamiento, y no ser explicado por otra condición médica. Este trabajo también está publicado como un consenso de diagnóstico. Luego hemos seguido trabajando en los últimos años sobre tratar de elucidar un poco cuál es la patofisiología. Hemos tenido más pacientes. Ahora último, hemos tratado de implementar ciertos tratamientos, a ver si cómo mejoran el sueño en estos niños. Y quizás vimos como una patofisiología 3 puntos principales. Tienen estos niños quizás una inestabilidad en el sueño o tienen más alteración en el sistema nervioso simpático que los hace un poquito más activos durante la noche, o la deficiencia de hierro únicamente. Entonces hicimos unos trabajos que ya han sido publicados desde que hice este slide, porque ya tenemos la referencia. Calculamos lo que se llama el Cyclic Alternating Pattern en el sueño en estos niños, y podemos ver que hay algunas diferencias sutiles. Vemos aquí en un cuadrado blanco, quizás es difícil de ver, pero es el que está más arriba, comparado con los controles, que es un circulito en blanco. Son los niños con sueño inquieto. Unas diferencias sutiles, pero empezando, y también tenemos que ver que el número es poco. Creo que en este grupo fueron 20 o 30 ya. También hicimos un estudio sobre la variabilidad en el heart rate, en el valor del pulso, la variabilidad en el pulso durante el sueño,
ha sido una estimación sobre la actividad y la relación entre el sistema simpático y parasimpático, lo cual es interesante porque vimos que, por ejemplo, solo para llamarles la atención a este caso, durante la fase de despierto, cuando estamos en la vigilia, que es W, los niños con síndrome de piernas inquietas demostraron más activación en el sistema simpático, que está caracterizado por una comparación entre una frecuencia baja y alta. Y los niños con sueño inquieto, en este caso la comparación en 2 y 3, demostraron una activación durante el sueño en la fase de sueño profundo. Entonces, esto es de esperarse porque los niños con piernas inquietas tienen esa sensación en sus piernitas cuando están despiertos antes de dormir, pero los niños con sueño inquieto, la activación es durante el sueño, no antes del sueño. Entonces, algo también sutil, un pequeño descubrimiento en este caso, pero también que nos apunta quizás en una dirección para hacer un trabajo con más pacientes. Hicimos esto en colaboración con el doctor Pablo Brockman de Chile. Él es especialista, ya se ha hecho un experto muy conocido por su trabajo en usos y su evaluación de los usos como un marcador de déficits cognitivos. Y colaboramos con él para que estudie su equipo también con nuestros pacientes en los usos en el sueño, y también descubrimos algunas diferencias importantes con también muy sutiles, pero ya algo de diferencia que nos está apuntando en alguna dirección. Un poquito quizás que nos explique algo sobre los déficits en estos niños. Entonces, ¿cómo recomendamos evaluar el sueño inquieto en estos niños? Tengo un algoritmo que a mí me encantan los algoritmos, aunque no a muchas personas les gusta. Sobre todo cuando propuse este algoritmo en mi clínica, lo descartaron. Me dijeron, no, es demasiado complicado, pero se los voy a compartir porque a mí me encanta y no lo veo como complicado. En el medio vemos azul, y este es el path, la trayectoria para el sueño inquieto, para los niños con diagnóstico de sueño inquieto. Entonces vamos, sueño inquieto, los que sospechamos trastornos de sueño. Si tienen movimientos toda la noche, le hacemos una polisomnografía. Si son movimientos de más de 5 por hora, tiene sueño inquieto. Facilito, este del medio azulito. Todo lo blanco es lo que debemos descartar. Entonces, el sueño inquieto descartamos si hay un segundo diagnóstico, por ejemplo, una apnea obstructiva, un diagnóstico médico, otitis media. No lo descartamos por completo, pero por un momento tratamos el diagnóstico médico primero. Si el sueño mejora, bien, pero si no mejora, lo seguimos evaluando con una polisomnografía. También si hay un uso de medicina o de drogas que pueda causar un sueño inquieto, tratamos de evaluar o de retirarlo, y si mejora, bien, y si no mejora, una polisomnografía. Si hay síndrome de piernas inquietas, parasomnia, mejora con tratamiento, sí, lo dejamos. Si no mejora con tratamiento, le hacemos una polisomnografía. Cuando llegamos a la polisomnografía, o un ronquido, ¿no? Si vemos que hay un trastorno de sueño o un ronquido o un síndrome de piernas inquietas, que fueron los dos con más alta prevalencia de sueño inquieto, todo llega a la polisomnografía para confirmar. Recuerden, si en la polisomnografía encontramos movimientos periódicos, apnea obstructiva, epilepsia, vemos que puede ser sueño inquieto secundario, lo tratamos. Si mejora, bien; si no mejora, y si tiene más de 5 movimientos por hora, es nuestro diagnóstico de trastorno de sueño inquieto. Estos siguientes slides también hemos publicado en nuestra experiencia con hierro en niños con trastorno de sueño inquieto, ya sea con hierro vía oral o vía intravenoso. Es los datos iniciales antes del tratamiento. Utilizamos la escala global clínica de severidad. Eran bastante severos los síntomas como para tratar la edad promedio medio, y los niveles de ferritina, que fueron un promedio de 16. El resto son los datos polisomnográficos. Venimos a la comparación en 3 meses con mejora sobre hierro oral o hierro intravenoso, y nos dimos cuenta que pues sí hay una mejoría mayor con un hierro intravenoso, pero también los niveles de ferritina, como ven, no han llegado a 50 con vía oral, mientras que han pasado los 50 generosamente con vía intravenosa. La respuesta a la ferritina, tanto con hierro oral como por vía intravenosa.
Y desde entonces también hemos visto en algunas poblaciones, ¿no? O sea, estamos teniendo un programa de hierro en nuestro hospital de niños y es bastante exitoso cuando seguimos los parámetros, en este caso. Desde entonces hemos tenido la publicación en niños con síndrome de trastorno de déficit de atención e hiperactividad para ver cuántos de ellos califican para tener trastorno de sueño inquieto. Y aunque el 80% de padres dicen que sus niños tienen sueño inquieto, el 75% tienen otro trastorno que puede ser responsable. O sea, ojo, la importancia de buscar la causa que pueda dar como secundario el sueño inquieto. Entonces vemos aquí la prevalencia en esta tabla. Vemos que el trastorno Restless Sleep Disorder en un 9% de niños, mientras que otros trastornos, síndrome de piernas inquietas, ansiedad, o apnea obstructiva, tienen una prevalencia más alta en nuestros niños con déficit de atención y de hiperactividad. Igual, el mismo algoritmo, bastante parecido, para poder evaluar los niños con trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Primero, buscar una causa secundaria. Si no hay una causa secundaria, la polisonografía y confirmar el trastorno de sueño inquieto o descartar una apnea obstructiva o un movimiento periódico. Con mucha alegría vi que un grupo de sueño en Turquía evaluó el trastorno de sueño inquieto en niños con parasomnias y se dio cuenta que los niños con parasomnias que calificaban también para trastorno de sueño inquieto tenían el sueño más interrumpido, tenían más movimientos por hora y tenían más disrupción el sueño y peores síntomas durante el día. Entonces había un efecto aditivo del síndrome de sueño inquieto en estos niños que presentaban con parasomnia. Este es un grupo en Turquía que publicaron recientemente su trabajo sobre sueño inquieto. ¿Cuáles son las direcciones para el futuro? Pues necesitamos más estudios en poblaciones especiales, como niños con autismo, niños con apnea obstructiva, adultos, niños menos de 6 años. Ojo, les estoy compartiendo quizás algunas ideas que puedan desarrollar en sus equipos. Necesitamos marcadores, aparte de los movimientos en polisonografía, porque sabemos que la polisonografía no es tan accesible en todas partes del mundo. Entonces, quizás otros marcadores de esta condición, enfermedad, de este síndrome. Necesitamos estudios multicentro, o poniendo a nuestros pacientes juntos, y estudios que valoren directamente y más objetivamente el funcionamiento diurno. Estudios cognitivos, estudios de evaluación del grado de sueño durante el día. En conclusión, el síndrome de trastorno de sueño inquieto es un nuevo trastorno de sueño, pero es un nombre nuevo dado a algo que lo hemos visto por muchos años en medicina del sueño pediátrico. Un consenso internacional general entre los pediatras de medicina del sueño. Es caracterizado por movimientos nocturnos frecuentes que son suficientemente como para causar síntomas durante el día y para llamar la atención a los padres. Polisomnografía es necesaria, debemos evaluar otras causas que puedan causar este sueño inquieto como secundario a estas causas. Y actualmente suplementar con hierro es la primera opción, la única opción básicamente que tenemos. No hemos estudiado otros tratamientos.